Entramos al aire. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva entrega del programa Magia y Realidad. Esta semana vamos a seguir en la misma línea de la semana anterior, hablando de los principios y técnicas para el tema del entrenamiento de la atención. Y vamos a dividirlo en tres bloques. Primero vamos a hablar de la teoría de la conciencia. Hay un tema interesante. Ayer fue feriado. La gente debería estar desestresada en la calle. Y cuando venía camino veníamos camino a la radio, me llamó la atención muchísimo la cantidad de estrés y de enojo que había en la calle, porque la gente por cualquier motivo se gritaba, se insultaba. Oye, pasamos por 4 peleas, 4 personas peleando en la calle, por nada, por tontería. Entonces yo te digo, ¿qué pasa con esto del despertar de la conciencia universal? Si usted está en un grupo New Age, y es un grupo cerrado, y se dedican a la meditación, y a la introspección, y a la filantropía, y a la camaradería, y se ayudan uno a otro, probablemente tenga usted una visión un poco distorsionada de lo que es la realidad en la calle. Porque la verdad es que este mundo, ahora como estamos en esta sociedad, está muy, muy, muy lejos de una conciencia abierta, una conciencia del otro. Y eso es porque lamentablemente el sistema imperante, neoliberal, el sistema que pone el dinero como valor principal de la sociedad, también nos obliga al individualismo. Y al obligarnos al individualismo, bueno, también el hecho de que aceptemos ese marco de individualismo es debido a la baja comprensión que tenemos del otro, del que está frente a uno, del que no conocemos personalmente. Aprendemos desde niños a generar estas máscaras de personajes, estos pseudo-humanos con los que nos relacionamos. Y eso es una conciencia inferior, y discúlpeme la expresión inferior. Porque una conciencia superior comprende que está en presencia de otro ser humano. Y comprende que el otro ser humano tiene su propio sistema de creencias, gustos, preferencias y problemas cotidianos. Tú desde esa comprensión, te relacionas de otra manera con la gente en la calle, aunque no lo hayas visto nunca antes y no lo veas nunca más en la vida. Una sociedad de personas con la conciencia un poquito elevada hacia la comprensión del otro, va a ser una sociedad más feliz. Y digo va a ser porque estamos en esa construcción. El programa del día de hoy, yo se lo voy a dedicar a mi queridísima amiga mexicana, Zaira Patricia Soria Tinoco. Zaira, un saludo de Chile y bienvenida a este tema de la teoría de la conciencia. Como primera cosa, vamos a explicar un poquito de qué se trata esto. Es la forma en la que empezamos siempre el programa. Y por qué es necesaria la cosa de la expansión de la conciencia. Ya lo he adelantado un poco con el hecho de que la gente está peleada en la calle, de que esta es una sociedad que está dirigida hacia el individualismo y el consumo, que ese sistema de individualismo-consumo no es sustentable en el tiempo, que vamos directo a desbarrancarnos a un desastre mayor en términos ecológicos, sociopolíticos, y sin embargo no se sabe cómo parar, porque estamos estructurados en una sociedad con una estructura piramidal, y las personas que están en el poder tienen un nivel tan bajo de conciencia como todos los demás. O sea, la verdad es como que es el capitán de un buque y no tiene idea de navegación. Y y los que están protestando pues, acerca del rumbo del bote tampoco tienen idea de navegación. Entonces tenemos un problema mayor, tenemos que resolverlo. Tenemos que volver a conectar con nuestra conciencia esencial, con nuestra conciencia superior,
¿Y de qué se trata eso? Bueno, se trata de reeducarnos de alguna manera en la forma en la que percibimos el mundo. Voy a hacer una aclaración que hago o que decidí hacer todos los programas. A pesar de hablar de conciencia, magia, esoterismo y varios temas en los que hay gente que ya está situada y comenta estos temas, yo me descarto de esa categoría y digo que sé que estoy en un espacio ocupado por chantas, estafadores, pseudo visionarios, pretendientes a líder de secta, pero estamos haciendo aquí otra cosa, algo diferente, y es desarrollar un marco teórico para traer el método científico al tema de lo esotérico, de lo extraordinario, y así descubrir y desenmascarar a los chantas, estafadores y mentirosos. Si lo podemos desenmascarar usando tecnología, por ejemplo, o sea, llegar al punto de efectivamente tener el electrocefalógrafo suficientemente poderoso como para usarlo como un casco, luces verde, roja y amarilla, ya, el nivel, ya, sitúese en un nivel alterado de conciencia. Si no se prenden las luces, no tiene idea de manejar tu conciencia. Fuera, descartado. Así sería muy rápido saber si la persona de verdad tiene un conocimiento especial o si simplemente tiene un diálogo, tiene un rollo. ¿Cómo se diría en Argentina eso, el rollo, el chamullo? Tiene un chamullo. Nada más que eso. Hay que identificar a las personas que tienen conocimiento real y a las que están chamullando. Y en muchas ocasiones el nivel de conciencia de las personas que tienen un chamullo es tan bajo que ni siquiera saben que están chamullando. Creen que el haber aprendido algunos conceptos en uno o dos libros de esoterismo, en uno o dos libros de autoayuda, los ha capacitado para liderar en el tema, en el área. Y no se trata más que de conceptos aprendidos. Cuando se trata del asunto, voy a pasar para la foto. Ya. Cuando se trata del tema de la conciencia, es una cosa totalmente evidencial. O sabes o no sabes, no hay más. Y el resto es ordenar el naipe, ordenar la baraja hasta que se produce un fenómeno de realineación con la realidad y entonces sabes. Pero para eso tienes que colectar lo que llamo información esencial. ¿Qué es información esencial? Es cultura de calidad, información de calidad, para información real, verdadera, sobre la esencia de las cosas. En este caso, un muy buen libro de matemáticas, hecho con amor, contiene más información esencial que un mamotreto de matemática hecho por obligación. ¿Por qué? Porque un libro hecho con amor está pensado en transmitir lo que requiere la persona de aprender, lo que necesita aprender la persona, la esencia de las matemáticas. Y un libro hecho sin amor tiene un montón de pautas, ejercicios y es casi indigesto para el pobre estudiante que debe estudiar de él. Hay muchas formas de reestructurar lo que ahora conocemos como cultura para efectivamente obtener información de la realidad que sea de calidad. Lo mismo en el plano de las artes del cuerpo, una actor, una bailarina que manifiestan a través del cuerpo las expresiones que son propias de la corporalidad humana. Es aprender una danza que esté llena de información esencial. No es lo mismo que dar saltos con la música de moda. No vamos a hablar de reggaetón, ya lo dije, reggaetón. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Hay cosas que son muy básicas y que apuntan no a la comprensión del propio cuerpo, de los movimientos corporales, sino apuntan a otro tema, a la identidad tribal, que no tiene nada de malo, ¿yo? Pero ahora está muy explotado el tema de la identidad tribal por las marcas, por los sellos discográficos, por las películas de Hollywood. Así que ese tema de la identidad tribal vamos a tener que dejarlo de lado un poco porque la verdad
las empresas dedicadas al marketing lo comprenden muy bien y ese es un plano que está saturado de información chatarra. Conciencia es información. ¿Qué significa esto? La conciencia de ser, y voy a mover las manos, la conciencia de ser, en la esencia, es, y al existir en el tiempo y el espacio, requiere información, da información de su presencia de ser en el tiempo y el espacio, en el aquí y el ahora, y recibe información de todo lo demás. Hay una relación, un equilibrio dinámico entre lo que la conciencia es y lo que la conciencia entrega y recibe al existir. Todos tenemos una especie de racimos de conciencia. Imagínenselo como un racimo de uva. En cada gajo, información. Y estos gajos, todo unido a un centro que es el yo. Estos racimos de información se reorganizan cada vez que usted enfrenta mucha información esencial del exterior. Entonces, estamos en un eterno equilibrio, un equilibrio dinámico, entre lo que hay en el exterior, la información del exterior, y la forma en la que, la formación del interior, y la forma en que hemos aprendido a procesar esta información. ¿Qué significa esto? Ya van 2 episodios que hemos hablado de los ejemplos de los juegos de rol, por ejemplo. Una persona jugando a ser un caballero medieval, y en la década de los 70 en Estados Unidos, cuando surgieron los juegos de rol, hubieron varias personas que sufrieron ataques esquizofrénicos y se creían caballeros medievales. Y a fierrazo limpio con la gente, o sea, es como la historia de El Quijote de la Mancha, pero en el mundo real. Se desencadenaron episodios esquizofrénicos, se desencadenaron algunos suicidios rituales dentro del tema de los juegos de rol. Porque la persona se vio tan imbuida por la esencia, por la circunstancia del juego, que de pronto perdió de vista la realidad, que eso era tan solo un juego de rol. Pregunta: ¿a qué juega usted? ¿Y está consciente de que eso es real? ¿Es real su preocupación diaria? Sí, claro, necesito comprar cosas, necesito alimentar a mi familia, vestirlo. Sí, claro, necesita alimentar a su familia y vestirlo. Esa es la realidad de las circunstancias. Todo el resto de juegos sociales para conseguir los medios para conseguir aquella necesidad o proveer aquellas necesidades reales, todo el resto es un juego social, una estructura que hemos definido como válida y que podríamos analizar desde una sociedad más despierta. ¿Cuál es la diferencia entre estar dormido y estar despierto? Eso, de ser digo más porque no se llega totalmente hasta el de un despertar total, llegar a ser más dueño del destino propio. Si usted está en estos momentos en un semi-despertar, es muy fácil que alguien o algo le cambie el humor, el ánimo o hasta algún propósito fundamental solamente por insistir demasiado. Es muy fácil que una figura de autoridad venga y le diga, ¿estás haciendo A? No, ahora haz B. Y una persona semidormida o semidespierta va a hacer B y va a estar convencido que B era lo mejor para sí mismo, cuando en realidad era la acción A. Somos muy dependientes de la información que recibimos del exterior. Eso no significa que siendo despiertos vamos a ser porfiados. Pero significa que vamos a saber por qué estamos haciendo las cosas. Vamos a ser un poco más conscientes, más claros de las causas y los efectos de los fenómenos que estamos viviendo. Si decidimos hacer un trabajo, sabemos el por qué, ¿no? No es porque era lo que me tocaba. Es cierto, hay circunstancias sociales que son, especialmente en una sociedad como la chilena, tan estricta, tan rígida, con el tema del institucionalismo y el clasismo,
Pero, pero siendo consciente de eso también es posible encontrar maneras. Es mucho más fácil avanzar en la vida siendo despierto, estando despierto. Y en especial si logramos generar un colectivo de gente, un colectivo de personas más o menos despiertas, eso puede ser una fuerza potente para transformar la sociedad a mejor. Yo digo que la última revolución de la sociedad va a ser una revolución cultural. ¿Y cómo se genera cultura? Bueno, de espacios como este. Eventualmente, este granito de arena con esta teoría de la conciencia se va a ir sumando a los esfuerzos de otras personas en distintas partes de Chile y del mundo, y se va a generar una idea común, y esa idea común debiera ser lo suficientemente poderosa para ayudar a este despertar global. Pero la verdad es que, de momento, en potencia, existen todas las posibilidades, pero de momento estamos lejos. Hay gente que pasa hambre en el mundo, hay gente que sufre miseria, hay gente que sufre castigo físico por nada, gratuitamente. Mientras eso exista, no podemos hablar de que la humanidad está a un paso del desarrollo. Eso es algo que solamente puede pensar o creer alguien que está alienado dentro de un círculo rico buena onda. Me va a disculpar la forma de decirlo. Ahora, ¿cómo llegamos a desarrollar esta conciencia? ¿Cómo vamos escalando en niveles de conciencia? Vamos a hablar de principios, técnicas, a partir del siguiente bloque. Ahora nos vamos a comerciales, pero antes les recuerdo que el contacto de la radio de hoy es www.radiohoy.cl, el Facebook es Radio Hoy, el WhatsApp es 56 987 28 96 06 y el teléfono, si nos quiere llamar, el 22 97 98 072. radiohoy.cl. En el Facebook, sí. El Facebook es radiohoy.cl. El medio de contacto mío. Mi Facebook es Teoría de la Conciencia. En YouTube me encuentra en Tío Cato, donde puede descargar el libro Teoría de la Conciencia, totalmente gratis. Y también ver estos mismos videos que los estoy subiendo a Facebook regularmente. Y el correo es teoriadelaconciencia@gmail.com para cualquier pregunta, duda o comentario. Ahora sí, nos vamos a una pausa. Ya. Seguimos. Estábamos hablando pasamos la primera etapa, en que hablamos un poco de la teoría de la conciencia, y ahora aterrizamos el tema a cómo se desarrolla la atención. Cómo desarrollamos esta conciencia superior. Y también una aclaración. El tema de la teoría de la conciencia que propongo van a incluir en el libro unos experimentos que primero van a ser sociales, luego van a tener un rigor mayor con doble y triple ciego. La idea es traer el método científico a este plano de lo esencial, de lo mágico y la metafísica. Porque si no aplicamos método científico, sería mi discurso y mis opiniones y nada más que eso. Punto, se acabó. Mi discurso y mi opinión. Puede que sea un discurso bien estructurado, bonito, pero si no aplicamos método científico, vendría siendo más chamullo, ¿no? Más de lo mismo. Y nada peor que más de lo mismo. ¿Ah? Vamos a hablar del tema de los principios. Hay un principio, el de no sentir miedo, al acostumbrarse a la experiencia como un paisaje desconocido, vivir una aventura. El episodio pasado los hablamos en profundidad, ahora voy a hacer un paso rápido. El tema de no sentir miedo es importante
porque al comprenderlo también usted va a comprender la piedra de tope de muchas personas que han iniciado en el tema esotérico, y también va a comprender en gran medida de qué se trata esta teoría de la conciencia, solamente comprendiendo este principio. El sueño de la razón produce monstruos. Ese es un cuadro de Goya. Y el despertar de la razón los disipa. El tema es traer la razón al mundo de lo desconocido. ¿Qué ocurre cuando usted no es racional y se enfrenta a lo desconocido? Su conciencia no es capaz de procesarlo. Entonces, de pronto, en lugar de estar frente a un fenómeno que puede ser estudiado, usted tiembla y se paraliza ante una monstruosidad, porque su conciencia no ha sido capaz de procesarlo. Un fenómeno abstracto, como por ejemplo, algo muy conocido, algo que tiene explicación científica y no paralizaría a alguien con un buen background en ciencias del un geólogo o a un químico. Por ejemplo, las luces fatuas que se dan en los pantanos, el fuego fatuo. Esas son bolsas de metano ardiendo, bolsas de metano que se combustionan espontáneamente, pero y también hay fosfatos del terreno, especialmente el terreno pantanoso, que también arden espontáneamente, que usted lo ve como con la visión científica y dice, fuego fatuo, mira qué bonita experiencia. Si usted lo ve desde una conciencia no preparada en lo científico, sin mucha información esencial de procesos químicos, procesos biológicos, entonces no va a saber qué está viendo y de pronto lo va a asociar necesariamente a lo que ya conoce. Y no solamente va a haber un fuego fatuo, ahí viene el egoformismo, egomórfico. Yo llamo egomórfico a estos fenómenos. Ese término lo acuñé yo. Va a haber una bruja resplandeciendo delante suyo. Va a haber un fantasma sin cabeza con el cuerpo translúcido y brillante. Porque su conciencia está luchando por interpretar lo que está viendo y no sabe lo que es. Y necesita explicaciones. La conciencia debe, porque es parte de su función, conocer la realidad. Y al no conocerla, por no disponer de suficiente información esencial, debe llenar los vacíos con la información que ya posee. En este caso, de una persona poco preparada en el ámbito científico, llena los vacíos con información del mito y folclore en la que la persona ha sido criada. Fácil. Si usted entiende eso, se dará cuenta que todo el tiempo estamos llenando los vacíos de lo que no conocemos con la información que ya poseemos y que nos ha sido entregada por nuestra educación. Eso es un proceso mecánico y ocurre en todo momento. Entonces, vemos a la persona desconocida, al ser humano desconocido, e inmediatamente creemos saber cómo es su comportamiento, su cultura y si es o no es un peligro para mí. Siempre estamos adivinando al otro, adivinando pauta de comportamiento. Básicamente estamos muy dormidos y creemos estar despiertos. Para saber que estamos efectivamente despiertos, para comprender eso, es necesario hacer algunos ejercicios de la atención. Cuando usted hace ejercicios de la atención, va a descubrir con sorpresa qué poco de la realidad usted percibe en estado consciente. Los principios no sienten miedo, acostúmbrese a la experiencia de explorar un paisaje desconocido, acostúmbrese a hacer cosas diferentes, todo el tiempo haciendo cosas diferentes, porque cada vez que hace cosas diferentes va agregando un pelín de información esencial nueva a su sistema. Un pelín, un poquitito, una micropartícula, pero va agregando información esencial nueva. En cambio, si sigue siempre la misma rutina, no se agrega, se cristaliza, ya está, se acabó. No está entrando más información en su sistema, aunque todos los días esté conociendo y viendo gente nueva. Incluso aunque lea libros nuevos, no lo está haciendo en la dinámica mental de
despertar la conciencia, ocurre lo que ya le expliqué con el fenómeno anterior del miedo. Rellenamos los espacios y creemos entender aunque no estemos entendiendo nada. Rellenamos los espacios y creemos saber o creemos haber llegado a nuevas comprensiones cuando en realidad solamente hemos llegado a clasificaciones más complicadas. Una clasificación más complicada no es necesariamente una comprensión mejor de la realidad. Ahora, acostúmbrese a vivir una aventura en este tema de vivir experiencias diferentes, hacer las cosas diferentes. Entrene su atención. Ese es un principio básico. ¿De qué se trata? De que usted tiene que... El entrenamiento de la atención, vuelvo al ejemplo anterior, usted si empieza a leer libros de autoayuda, informarse, filosofía o lo que sea, solamente va a ir agregando datos a la estructura que usted ya tiene armada. Y puede hasta que la reafirme. La gente, los peores neuróticos que yo conozco, gente que ya está más allá de toda salida y salvación, son expertos en psicoanálisis. Estoy hablando de un par de personas que conozco expertas en psicoanálisis. Y neuróticos de la sumum plus ultra, en la neurosis. Pero no han sido capaces de aplicar estas herramientas en sí mismos, no han sido capaces de ver la realidad que está expuesta en el trabajo de autores como Jung o Freud. pero sin embargo saben mucho a nivel intelectual. Han hecho clasificaciones, tienen mucha información, pero no han logrado alinearla a la realidad. No han podido trabajar la información esencial de aquello que poseen. Le falta una parte, un pelín, que es una experiencia unitiva. Probablemente estos neuróticos de los que estoy hablando jamás la puedan tener. Hay que ser... lamentablemente a veces soy lapidario, pero hay gente que está más allá de la capacidad de transformarse a sí mismo. Y se necesita mucha energía para ayudarlos a transformarse. Probablemente una sociedad más sana, con menos estrés, haya personas que estén dispuestas a dedicar esa energía y ayudar a que un neurótico sane. Pero en la sociedad actual, lamentablemente, así como está estructurado, es un sálvese quien pueda. Malo, pero es así como está estructurada la sociedad. Una de las primeras cosas es identificar a personas que tienen un auténtico deseo de desarrollar la atención, de entrenar la conciencia y formar colectivos. Ahí nos vamos ayudando uno a otro. Y si usted se encuentra en este colectivo un neurótico sabelo todo, sáquelo fuera o sálgase de ese colectivo. Porque ahí no va a avanzar. Bueno, esos eran los principios. Hablemos ahora de técnicas. ¿Cómo estamos de tiempo? Técnicas. Hay una técnica y vamos a abordarlo en profundidad en el último bloque. Pero esto es importante que entienda que las técnicas se tienen que ejercitar y es necesaria una cierta disciplina y un cierto esfuerzo. Ahora, no es la cantidad monumental de esfuerzo que debía realizar un monje o un místico de la Edad de Bronce, porque ahora manejamos con mucha regularidad, mucha facilidad conceptos abstractos, una. Dos, gracias a este marco teórico usted sabe hacia dónde dirigir el esfuerzo. Eso es importantísimo, porque si no va ciega en el entrenamiento de la conciencia. Y tres, podemos hacer uso de tecnología para ayudarnos. Esos tres elementos hacen que podamos manejar este tema del entrenamiento de la atención
con mucha facilidad, con relativamente más fácil que lo que lo hubiera podido hacer una persona hace 100 o 200 años. Mucho más fácil en realidad. Pero aún así se requiere un cierto esfuerzo, porque se requiere el esfuerzo primero de ser consciente de estar entrenando la atención. Y el esfuerzo de ser consciente no es poca cosa, aunque usted crea que es poca cosa porque cree estar consciente. Mire, hay un tema de que en la antigüedad, las primeras disciplinas, imagínense los primeros maestros que desarrollaron el yoga, los maestros que ya eran un tema de fakires, gente que con un total desprecio al cuerpo dejaban que sus articulaciones prácticamente se petrificaran, no es la palabra, pero una de las cosas que era la superación del dolor, del sufrimiento, del esfuerzo sostenido, para lograr el estado alterado de conciencia y luego la comprensión de la realidad más allá. No necesitamos esos niveles de esfuerzo porque estos grandes hombres de la antigüedad, hay que respetar a los ancestros, siempre lo digo, han hecho el esfuerzo por nosotros y han llegado a nosotros síntesis de ese trabajo, síntesis de esa información que han logrado recuperar. Esas son, por ejemplo, esas síntesis están en algunas escuelas del yoga. El yoga es una disciplina muy nueva. No crea usted que el yoga es ancestral. El yoga es de los años 70. Como sea, sacrificio, esfuerzo, sacrificio convertido en esfuerzo. Ya no es el sacrificio tremendo de ese fakir antiguo, sino que es un esfuerzo para llegar a algo que llamo mente culturín. Otro neologismo, lo que voy a inventar yo, probablemente se usa, ¿no? Estoy sumando dos conceptos, lo más seguro que ya existe, ¿no? Pero queremos hacer esto, ser mente culturistas. Para ser mente culturista necesitamos desarrollar algunas técnicas. La primera es acallar el diálogo interno. Se dice fácil. Se trata de comprender que las palabras y los conceptos no son lo mismo. Uno puede trabajar con conceptos sin usar palabras. Y hay una cosa muy interesante, porque hay gente que padece una enfermedad neuronal, que ocurre en ocasiones con estrés o producto de un accidente, que es la afasia. La afasia es el olvidar las palabras. Ya no puedes comunicarte con palabras, pero las personas son totalmente funcionales en el mundo cotidiano. Oh, sorpresa, no se necesitaban palabras para identificar los conceptos de lo que constituye nuestro mundo cotidiano. Interesante, ¿verdad? Bueno, no se necesitan las palabras. El tema es que a nivel esencial, la mente trabaja con conceptos, no con palabras, con conceptos. Luego nosotros nuestras estructuras intelectuales necesitan clasificarlas y parte de estas clasificaciones está el uso de palabras. El lenguaje es una característica del vivir en sociedad, de la necesidad de comunicar lo que sabemos a otros. Pero en el tema del trabajo de la conciencia, lo primero que tenemos que hacer es aprender a no usar tanta palabra, por lo menos cuando hablamos con nosotros mismos. Podemos comunicarnos o expresarnos, ver el mundo que nos rodea desde un estado de silencio interno, que no es un estado de no pensar, es un estado de no pensar con palabras nomás. Es callar la cháchara interna. Eso es acallar el diálogo interno. Eso es el silencio interno. Parar la cháchara nomás. ¿Por qué? Una, porque la cháchara usa enorme cantidad de energía. Dos, y el misterio de la energía es algo que todavía tenemos que resolver. Tenemos que resolver. Que es la energía vital. Dos, esta cháchara interna, en general, lo único que hace es reafirmar una visión que ya tenemos cristalizada del mundo. O sea, es autorreferente y autorreafirmante. Y tres, solamente es posible entender
los conceptos que creemos haber entendido intelectualmente, acallando el diálogo interno. Lo explicaba un poco en la parte anterior. Somos un cúmulo de información que requiere que al estar estructurada puede o no recibir información del exterior. Puede recibir información del exterior y que esta información no tenga suficiente o la información esencial no pueda ser procesada. Entonces la integramos como información intelectual, la catalogamos y se acabó y no la entendimos nunca. Hay mucha gente que jamás ha tenido una experiencia interna, así que clasifica como estupideces o cosas de gente ignorante la experiencia religiosa, la experiencia mágica, la fe inclusive. Y eso, para una persona que ha tenido experiencia mágica o mística o religiosa o tiene fe, es insultante, es ofensivo. Y es insultante, es ofensivo. ¿Por qué? Porque resulta que la persona con una estructura mental muy racional no ha podido procesar estos conceptos y ha clasificado las palabras y las ha asociado esas clasificaciones al fanático, al ignorante o a lo que quiera, porque en realidad esta persona con la mente muy racional carece de la información esencial de lo que es una experiencia interna, una experiencia mística. Si tuviera esa información esencial, la comprensión de estos conceptos sería muy fácil, pero no comprende los conceptos. Solamente tiene las palabras asociadas a los conceptos catalogadas, clasificadas. Esa es información intelectual. No digo que la información intelectual sea mala porque funciona exactamente igual para el otro lado. El religioso que puede ser, hablábamos de la persona que explicaba el fuego fatuo desde su propia experiencia ignorante o tribal, desde su propio paisaje folclórico. Oye, eso tiene una explicación bastante racional, ya está explicado por la ciencia. Ahora, que a nivel esencial el fuego fatuo pueda tener características que la ciencia todavía no llega a develar, interesante investigación. Pero no quiere decir perdón, la persona que lo ha interpretado de su perfil folclórico viene y trata de tonto al geólogo o al químico que no tiene idea de lo que está hablando. Yo vi al hombre sin cabeza, yo vi a la bruja ahí brillando. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú de mi experiencia? Y los dos tienen una visión de la realidad válida. Pero tenemos que llegar a esa unión y entonces vamos a recién poder saber qué es la realidad. Porque ¿cómo sabes tú? Y lo lanzo así como hipótesis, que la manifestación del fuego fatuo es en esencia la manifestación de una conciencia que no puede, que solamente puede existir por 3 segundos en nuestro plano. Una conciencia que solamente puede existir en la forma de una llamarada. Suena poético, pero es una explicación también. Nos vamos una vez más. Les recuerdo el Facebook, Teoría de la Conciencia, YouTube, Tío Cato, y correo teoría de la conciencia @gmail.com. Contacto con de la Radio de Hoy, www.radiohoy.cl, Facebook radiohoy.cl, el WhatsApp 56 98 72 89 606 y el teléfono, si nos quiere llamar y preguntar o hacer cualquier comentario, es el 22 97 98 072. Ya, tú. Empezamos con esta tercera etapa del programa. Estábamos hablando del concepto de menteculturismo y de la necesidad de entrenar conscientemente la atención. Entrenar conscientemente la atención tiene varios significados, no solamente el hecho de decidir entrenar la atención, sino que también tiene el significado de no abandonarse nunca, no abandonarse a una idea,
no abandonarse a un líder, no abandonarse a un concepto. Cuando uno se abandona, se cristaliza. Cuando yo pongo a la verdad, la realidad o la interpretación de la realidad en algo ajeno a mi propia conciencia, entonces mi desarrollo se apagó en ese mismo momento. Si la verdad, la realidad está en lo que dice este líder, si la verdad, la realidad está en lo que dice este folleto, este libro, si la verdad, la realidad está en lo que anuncian en la tele, en cualquier momento en que usted pone la capacidad de definir la realidad fuera de usted mismo, se acabó el desarrollo. Se acabó. Eso no implica que usted, una vez más, se vuelva un porfiado, un testarudo, una persona enajenada a los movimientos sociales o a las modas sociales del pensamiento. Va a ser todo lo contrario. Usted va a estar más despierto en cuanto a modas sociales de pensamiento, en cuanto a sistemas ideológicos y en cuanto bueno, a personas que dicen cosas con sentido común y personas que le están vendiendo gato por liebre. Va a tener una mayor comprensión de la realidad, incluyendo de la información que recibe de otras personas y del medio. En la actualidad hay un consenso sobre el sistema ideológico. O sea, nadie discute el neoliberalismo, nadie discute que el dinero es el valor fundamental de la sociedad. Nadie lo discute. Luego, en todos los medios, en la televisión, en el cine, en los noticiarios, usted está viendo la reafirmación de ese discurso. Entonces, tiene que tener cuidado y comprender que lo que está percibiendo en los medios de comunicación como la realidad es una interpretación de la realidad, que viene desde un sistema ideológico que ha puesto el dinero como valor fundamental de la humanidad. Desde aquí viene la siguiente técnica. La primera es aquella del diálogo interno. Creo que la estábamos anunciando recién en el primer corte, así que vamos a ir un poquito más allá. ¿Cómo se ejecuta la técnica de acallar el diálogo interno? Es simple. Como todo lo que usted tiene que hacer en este plano, tiene que tener la intención de entrenar en la caída del diálogo interno. Siempre tiene que ir con la intención, porque eso lo convierte a usted en un actor, un agente activo de este fenómeno. Y cuando se trata de la conciencia, usted siempre debe ser un agente activo, si no, no lo está entrenando. Ya. Tiene que tener la intención de callar el diálogo interno y saturar sus canales de información con información. ¿Cómo se saturan los canales de información? Desde el cuerpo. Le voy a poner un ejemplo. Si los atletas cuando llegan a un punto que llaman el umbral, y más allá de ese punto reciben un segundo aire. ¿Por qué? Porque llega un punto en que reciben una extra de energía precisamente al llegar a este fenómeno del diálogo interno. Sería interesante hablar con atletas de alto rendimiento en este programa para hablar de este tema. ¿Qué pasa cuando llegan más allá del umbral? ¿Cómo cambia tu dinámica mental cuando llegan más allá del umbral? Esa es una forma. La otra forma es tratar de hacerse muy consciente de todo lo que te rodea. Y eso se ocurre muy bien cuando uno está caminando en la calle. Trata de caminar en una calle con mucha gente, con mucho paisaje, con mucho estímulo visual y auditivo, y trata de ser consciente de absolutamente todo mientras camina. Se produce un fenómeno interesante. La conciencia trabaja por conceptos y la conciencia puede conceptualizarlo todo. Puede ser consciente de una enorme cantidad de información, por no decir de toda la información. Pero la parte que estructura la información y la vuelve y la intelectualiza, la convierte en palabras, no es capaz de procesar tanta información. Luego,
cuando usted está sometido a un gran estímulo de información, la parte que procesa la información en palabras se encoge. Esa sería una forma de crear el diálogo interno. Eventualmente, cuando hayamos formado los grupos para el tema de la ejecución de los primeros experimentos, vamos a hablar y vamos a desarrollar más ejercicios, vamos a hablar y vamos a ir llevando pautas y registros para hacer este entrenamiento más eficiente. Pero eso va a ser, no creo que falte mucho tiempo. La próxima semana ya vamos a tener el foro de la teoría de la conciencia en el aire. Esto significa que ya vamos a poder ponernos de acuerdo grupos pequeños de gente, y significa que nada, pues ya empezamos. Segunda técnica, percibir la realidad. Quizás esta idea la he puesto primero, voy a hacer esa corrección en el libro. Porque percibir la realidad es de lo que estoy hablando siempre. Usted no puede entrenar la conciencia si no está en el acto intencional de entrenar la conciencia. Volvemos al ejemplo del atleta. Usted perfectamente puede usar las técnicas del entrenamiento de la conciencia, pero para entrar en un estado parecido al trance y olvidarse del dolor, olvidarse de la fatiga, que yo creo que es el estado en el que llegan la mayoría de los atletas que pasan el umbral. No es necesariamente el silencio interno, pero si este atleta intencionalmente entrenara su atención al momento de llegar a esta saturación de información del cuerpo, entonces sí llegaría al silencio interno. Hay un tema de que para percibir la realidad, para entrenar la conciencia, hay que tener la intencionalidad de entrenar la conciencia. Eso es importantísimo. Porque si no, no eres un agente causal. Te vuelves una vez más, te vuelves simplemente un accidente de las circunstancias. Tomar conciencia en sueños. Esa es una técnica que requiere primero el entrenamiento de la atención. Vamos en orden, una vez entrenada un poco la atención, el paso siguiente es tomar conciencia en sueños. Y de eso también vamos a hablar más cuando ya hayamos estado al foro, cuando hayamos reunido un grupo de gente, porque a medida que usted entrena la atención en el mundo cotidiano, se hace muchísimo más fácil llegar a conectar con esa comprensión de explorar la realidad en sueños. Entonces se vuelve algo muy fluido, se vuelve algo que tiene una linealidad. Va entrando la atención, acá llega el diálogo interno, me preocupo de percibir la realidad, de mantenerme consciente, y el paso siguiente, que es entrenar la atención en sueño o tomar conciencia en sueño, surge naturalmente. El paso siguiente es ya explorar la realidad en los sueños. Y ese es algo que nos abre una frontera nueva de exploración, de autoexploración, de autoconocimiento, de qué son esos nudos emocionales, qué son esas, y no solamente de los nudos emocionales y de la cosa psicoanalítica, sino que imagínense que no es bueno para las matemáticas. Ahora imagínense en estado de sueño lúcido, estudiando las matemáticas, pero comprendiéndolas desde sus orígenes conceptuales, desde la esencia. Yo le garantizo que en un par de semanas usted está hecho un balazo con las matemáticas. Porque lamentablemente, si no ha generado estas comprensiones que lo han alineado a la realidad de las matemáticas, a la esencia de las matemáticas, a la comprensión original de lo que es la matemática, que es básicamente una forma abstracta de concebir la realidad, usted difícilmente o con mucha dificultad va a estructurar la mecánica de sumar 2 más 2, 5, las multiplicaciones, las divisiones como nos lo enseñan, una forma penosa, una forma hasta cruel, en la que hasta ahora nos imponen el conocimiento de la matemática. Podría ser perfectamente algo orgánico, fácil. Por eso estoy hablando que la última revolución va a ser una revolución de la cultura. No lo digo por decirlo. Ya estamos en la hora.
Ya, muchas gracias. Una vez más, los medios de contacto, Facebook, Teoría de la Conciencia, YouTube, Tío Cato, correo teoría de la conciencia, @gmail.com, y contacto de la radio hoy, www.radiohoy.cl, Facebook, radiohoy.cl, WhatsApp 56987289606. El teléfono ya nos vamos, así que para la próxima semana será. Y nada, pues saludo de nuevo a Zaira Soria y nos vemos. Chao.